Luis Alberto Álvarez, presidente del Consejo de Estado, se pronuncia con firmeza: el presidente Petro debe ser el primero en acatar los fallos judiciales. En medio del agitado panorama político y judicial que vive Colombia, el presidente del Consejo de Estado, Luis Alberto Álvarez, rompió el silencio y habló de frente sobre los últimos hechos que han generado controversia en torno al Ejecutivo, al sistema judicial y particularmente al presidente Gustavo Petro. Las declaraciones de Álvarez son contundentes: en un Estado de Derecho, el primero que debe respetar las decisiones judiciales es el propio jefe de Estado. La entrevista concedida por Álvarez a la revista Semana dejó al descubierto no solo las tensiones entre el gobierno y la justicia, sino también las profundas preocupaciones que existen en torno al respeto por la institucionalidad. Uno de los temas centrales fue el conflicto suscitado por la decisión del Consejo Nacional Electoral, CNE, de investigar administrativamente la campaña presidencial de Gustavo Petro, una determinación que luego fue frenada por una medida cautelar de la Corte Constitucional, emitida bajo el liderazgo del magistrado Vladimir Fernández, quien anteriormente se desempeñó como secretario jurídico de la presidencia durante este mismo gobierno. Álvarez explicó que la Sala de Consulta del Consejo de Estado resolvió un conflicto de competencias y concluyó que el CNE sí tiene facultades para realizar investigaciones administrativas. No obstante, aclaró que dicha competencia no conlleva en ningún caso la posibilidad de declarar la pérdida del cargo del presidente, asunto que es exclusivo de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. En ese sentido, señaló que la decisión de la Corte Constitucional, aunque polémica, no constituye un fallo de fondo sino una medida provisional. La medida cautelar busca evitar un perjuicio irremediable mientras se define el asunto de manera definitiva, enfatizó. La presencia de Vladimir Fernández en esta decisión generó reacciones encontradas debido a sus vínculos previos con el presidente Petro y a los señalamientos en su contra dentro del escándalo de la UNRD, revelado por la exconsejera Sandra Ortiz. Frente a esto, Álvarez fue claro al señalar que aunque Fernández fue elegido por el Senado luego de ser postulado por el presidente, él, como cualquier magistrado, debe asumir la responsabilidad de responder públicamente por cualquier duda sobre su integridad. La dignidad de un magistrado exige transparencia y dar la cara cuando hay señalamientos, subrayó. Pero los cuestionamientos no se limitan a lo personal. Hay inquietudes más amplias sobre la legitimidad institucional. Por ejemplo, el presidente Petro aseguró que la suspensión de la investigación por parte de la Corte evitó un golpe de Estado, insinuando que las decisiones del Consejo de Estado estarían orientadas a desestabilizar su gobierno. Álvarez rechazó tajantemente esa afirmación, calificándola de impropiedad. Recordó que el Consejo de Estado fue precisamente el tribunal que le devolvió sus derechos políticos a Petro tras una sanción de la Procuraduría, abriendo así la puerta para que se lanzara como candidato presidencial. No puede hablarse de golpe de Estado cuando las instituciones están funcionando. Eso solo contribuye a desacreditar la democracia, afirmó con vehemencia. El presidente del Consejo de Estado reconoció que muchas decisiones judiciales no son del agrado del gobierno, pero defendió con firmeza la independencia de su institución. Hemos emitido fallos que afectan al pacto histórico, pero también a otros sectores políticos. Aquí no hay sesgo ni persecución, recalcó. Según él, el papel de la justicia es aplicar la ley sin importar a quién afecte, incluso cuando se trata de quienes ostentan el poder. Uno de los momentos más críticos para la relación entre el gobierno y la rama judicial fue la decisión del Consejo de Estado de prohibir la transmisión de los consejos de ministros por canales privados, considerando que dicha práctica violaba el derecho de los ciudadanos a recibir información plural. Álvarez explicó que esta decisión buscaba garantizar que la agenda oficial no se imponga en los medios, y que los colombianos puedan decidir libremente qué contenidos ver. Añadió que si bien el presidente puede usar la figura de la alocución para comunicarse con la ciudadanía, debe hacerlo respetando las reglas establecidas y sin desnaturalizar dicha figura. Este punto se tornó especialmente sensible cuando, en una reciente alocución, el presidente abordó temas como la fiebre amarilla, pero terminó convirtiendo la intervención en una especie de Consejo de Ministros televisado. Aunque Álvarez no se pronunció directamente sobre ese episodio, dejó claro que cualquier eventual desacato a las decisiones judiciales será evaluado por las instancias correspondientes. Y advirtió que ignorar un fallo judicial es tan grave como violar la Constitución misma. La entrevista también abordó los riesgos que representan los ataques del presidente Petro contra las instituciones judiciales. No le hace bien a la democracia que el jefe de Estado descalifique permanentemente a la rama judicial.
Eso deteriora la separación de poderes y el principio de colaboración armónica entre las ramas del poder público, sentenció Álvarez. En cuanto a la posibilidad de que el Gobierno convoque una consulta popular por decreto, en caso de que el Congreso la rechace, el presidente del Consejo de Estado fue tajante: eso es jurídicamente inviable. Lo que no puede hacerse por ley, no puede hacerse por decreto. Sería un atentado contra el equilibrio de poderes, explicó. Recordó que, según la Constitución, cualquier consulta popular debe contar con un concepto previo y favorable del Senado, sin el cual no puede convocarse. Álvarez también se refirió a las movilizaciones convocadas por el Gobierno para presionar decisiones judiciales o legislativas, como ha ocurrido con el tema de la reforma pensional. A su juicio, estas marchas son legítimas como expresión social, pero no pueden convertirse en mecanismos para intimidar a los jueces. La rama judicial no puede dejarse presionar. Si algún día eso ocurre, se acaba el Estado de Derecho, advirtió. Uno de los momentos más significativos de la conversación fue cuando se le preguntó por el comportamiento del presidente frente a los fallos judiciales, particularmente aquellos que le ordenan rectificar afirmaciones o cambiar conductas. En varios casos, Petro ha sido señalado por no acatar completamente las decisiones de los jueces, lo que podría constituir desacato. Álvarez fue claro: el primer obligado a cumplir los fallos judiciales es el presidente de la República. Él es quien debe dar ejemplo. Ignorar una sentencia es un pésimo mensaje para la ciudadanía y para el funcionamiento institucional. La entrevista cerró con una reflexión preocupante: ¿hay riesgo de que la Corte Constitucional sea cooptada por el Gobierno? Álvarez negó esta posibilidad, recordando que la elección de magistrados proviene de distintas ramas: el presidente, la Corte Suprema y el propio Consejo de Estado. Eso garantiza un equilibrio institucional. No veo un riesgo de cooptación política, concluyó. Luis Alberto Álvarez dejó claro que la justicia colombiana no está en guerra con el Ejecutivo, pero tampoco se va a doblegar ante presiones políticas, ni mucho menos va a tolerar que se ponga en entredicho su legitimidad. En sus palabras se percibe una defensa firme del Estado de Derecho y una advertencia serena pero firme: los jueces están para hacer cumplir la Constitución, sin importar quién esté en el poder. Si quieres seguir recibiendo análisis profundos y sin filtros sobre la actualidad política de Colombia, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Déjanos tu comentario: ¿crees que el presidente está respetando las instituciones o que sus ataques debilitan la democracia? Te leemos.